Hola, ¿qué tal? Esto es JF Proyecto Sacerdotal aquí desde Izongo. Queridos amigos, me encuentro una vez más en este pueblo tan maravilloso. Fijaros qué vistas. Hoy sí enfocamos la capilla dedicada a San Emeterio. En un futuro vídeo, bueno, pues ya entraremos a la capilla para hacer un vídeo desde el interior de esta capilla dedicada a San Emeterio. Queridos amigos, quiero aprovechar esta oportunidad. Lo que pasa es que me acabo de encontrar con Berta en Cangas de Onís y quiero desearle un saludo muy especial y vamos a rezar por ella y por su esposo, por Julio César, por Carrio. Los estimo mucho, hay mucha gente aquí en esta zona que la quiero, vamos, digamos, con locura, porque me comprenden, me aconsejan, siempre están ahí, así que Julio César, Berta, un fuerte abrazo, os deseamos lo mejor y rezamos por vuestras intenciones, necesidades, planes y proyectos. Dicho esto, queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, vamos a meditar, vamos a reflexionar sobre el Evangelio de este domingo, domingo 33º del tiempo ordinario. Vamos a leer el Evangelio de este día y a comentarlo. Estamos hablando del Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30. Un poco de paciencia porque es un poco largo. Dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante, entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante, entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido un talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente. Empezamos mal. A continuación vamos a explicar qué hay detrás de esta expresión y que hay una falsedad. Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder mi talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Eres un siervo negligente y holgazán, con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dálselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil echadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Querida familia, mucho podemos reflexionar acerca de este Evangelio. Vamos a pedirle al Espíritu Santo luz y síntesis para compartir con vosotros lo que he preparado. Bien, ¿por dónde empezar? Lo primero, vamos a hacernos la siguiente pregunta que ya nos la hemos hecho en otros vídeos. ¿Vendrá Cristo Jesús en algún momento a pedirnos cuentas de nuestras acciones, de nuestras obras? Sí, como lo dice el Evangelio. Vamos a buscar el versículo exacto. A ver. Muy bien. A uno le dejó, el que recibió 5 talentos, fue enseguida, al cabo de mucho tiempo, viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Tarde o temprano tendremos que rendirle cuentas a Cristo Jesús de nuestra vida, de nuestras obras, de nuestras acciones. Eso debemos de tenerlo muy presente. Yo hoy estoy feliz y dichoso porque acabo de celebrar la Eucaristía en Mestadecón y allí estaban 2 chicos. Estaban presentes Pelayo y Mateo. Y entonces cuando hay chicos, bueno, ya sabéis cómo procedo yo. Los hago sentar en la primera banca y antes de la lectura del Evangelio, siempre con mucho respeto, pues les sugiero unas preguntas para que estén atentos. Bueno, ¿cuál fue mi sorpresa cuando al acabar el Evangelio, bueno,
prácticamente me lo repitieron todo. ¿Y cómo no lo iban a repetir todo? Porque son palabras dichas con pedagogía, con claridad, porque son las palabras de Cristo Jesús. Total que yo me sentí dichoso y realizado como sacerdote, porque a ellos, entre otras cosas, ya les quedó muy claro que en algún momento tendrán que rendirle cuentas a Cristo Jesús de sus obras, de sus acciones. Con eso basta, porque es esa semilla del reino de Dios, pequeña como la mostaza, que se siembra en su corazón, pero luego va a dar sus frutos. Muy bien, así que una vez más recordemos que en algún momento tendremos que darle la cara a Cristo Jesús para rendirle cuenta de nuestras obras, de nuestras acciones. Muy bien, pasamos a otro detalle de este evangelio y es el siguiente. Este evangelio, digo yo, es mi opinión, lo podemos referir al Hijo y también al Padre. A ver, ¿qué quiere el Padre de nosotros? ¿Quiere castigarnos? ¿Quiere condenarnos? ¿Es un Padre egoísta, amarrado, como decimos nosotros en Colombia, tacaño, que solamente quiere castigarnos, que solamente quiere mandarnos, arrojarnos allí a las tinieblas, donde será el llanto y el rechinar de dientes? No, queridos hermanos, porque fijaros lo que ocurre en este evangelio. A ver si logro sintetizarlo. Un dueño, bien, ya va a marchar de viaje por mucho tiempo y le entrega a cada uno de estos tres, bueno, según su capacidad, tener esto en cuenta, no sobra ninguna palabra en el evangelio, según su capacidad. Muy bien, a este dueño, a uno le entrega 5, a otro le entrega 2 y a otro le entrega 1. Que de suyo, lástima, pero bueno, no me da tiempo para nada. Hay veces que no me da el tiempo para todo lo que quisiera. A ver, ya busco yo en su momento la equivalencia de talentos a euros, a pesos colombianos, qué sé yo. Muy bien. Entonces, le dio a cada uno con qué negociar, con qué moverse. Por tanto, está equivocado el negligente, el holgazán, el inútil, cuando dice, Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembra. No, 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 espérate, espérate. Te ha dado un talento, que tú lo hayas escondido es otra cosa. Entonces, fijaros, los demás se ponen enseguida a negociar, a trabajar, a producir a multiplicar esos 5 talentos. ¿Por qué? Se apropian de esos talentos, los hacen suyos. El siervo inútil nunca asimiló eso que le había sido entregado por este dueño, porque fijaros con qué desprecio le dice, a ver, aquí tienes, dice, Señor, sabía que eres exigente, etcétera. Tuve miedo y fui a esconder mi talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. Es decir, que en cuanto lo recibió dijo, yo no quiero tener nada que ver con este dueño, no quiero entrar en comunión con él. Esto que me ha dado no es mío, es de él. ¿Qué me voy a poner yo a trabajar? Nada, a vivir la vida, entierro eso ahí. Ya cuando vuelva le digo, mira, ahí está lo suyo, como tú eres tan exigente. Por Dios, aprovechemos este día, queridos míos, para pedirle a Cristo Jesús que envíe su Espíritu Santo y nosotros asimilemos, nos apropiemos, hagamos nuestros esos talentos, esos dones, esas gracias que Cristo Jesús nos ha regalado. Muy bien, entonces sigue el Evangelio, vuelve el dueño y llama, bueno, se van haciendo presentes cada uno de estos tres siervos obreros y entonces uno le dice, mira, 5 me diste, aquí tienes otros 5. Fijaros, ¿qué hubiese sido lo más corriente? O cuál podría haber sido otra escena de este evangelio. Muy bien, llega el dueño, bueno, pues 5 los has multiplicado, muy bien, entonces son 10 talentos, ¿qué hacemos? Te doy 2, te doy 3, entonces mira tus talentos y yo ya me quedo con los 7 y seguimos. No, fijaros, se reconoce, admira, se da cuenta de la diligencia del trabajo de este obrero y por eso se alegra y le dice, vamos a buscarlo, dice, bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante, entra en el gozo de tu Señor. Es decir, el dueño no reclama para sí nada, le deja a él con los 10 talentos, le deja al otro con los 4, más aún, se alegra, los felicita, les hace sentir importantes, útiles y les dicen que pueden entrar al gozo de su Señor. Este es Dios, magnánimo, bondadoso, misericordioso, nos da unos talentos
¿Pero para qué? Para que nosotros multipliquemos esos talentos y nos quedemos absolutamente con toda la ganancia. Y luego pasemos al gozo, a su gozo en el reino de los cielos, en la Jerusalén celestial. Este es el auténtico Padre de nuestro Padre Dios. Porque ¿qué ocurre? El auténtico rostro, perdón, de nuestro Padre Dios. Porque ¿qué ocurre? Más de uno, yo el primero, solamente nos quedamos con el último versículo. Y a ese siervo inútil echarlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Por Dios, espérate, no te quedes solamente con ese versículo. Mira todo el resto del Evangelio. ¿Cómo le fue a los otros? Piensa en positivo, dile a Cristo Jesús, mira Cristo Jesús, dame la gracia de multiplicar estos bienes, de ponerme manos a la obra. Ya en su momento te di un consejo. Si no todavía sabes si no sabes todavía cuál es tu talento, cuáles son tus dones, bueno, pues pon esos talentos que no sabes en el banco de María para que luego ella les vaya haciendo ganar intereses y luego tú digas, anda, ya sé cómo negociar, trabajar con estos talentos. Muy bien, ¿qué más podríamos decir? Entonces les dice, entra el gozo de tu Señor y pues fijaros, qué misericordioso es nuestro Padre Dios. No se quiere quedar con nada nuestro, sino que quiere que nosotros disfrutemos no de un porcentaje, sino de toda la ganancia, porque lo que quiere nuestro Padre Dios es darnos. También quedé yo muy contento con esta Eucaristía, con esa homilía allí, estando presentes Mateo y Pelayo, porque, claro, yo les dije a ellos, ¿vosotros qué queréis llegar a escuchar de Cristo Jesús? Bien, siervo bueno y fiel, o queréis escuchar siervo negligente y holgazán. Por supuesto, escogieron lo mejor. Me dijo Mateo, padre, queremos escucharlo primero. Bien, siervo fiel y prudente. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu Señor. Pues bien, querida familia, vamos a dejarlo aquí. Ah, no, estaba olvidando una petición muy importante para este día, y es la siguiente. ¿Cuántos? Pero ¿cuántos? Porque yo también pertenezco a ese grupo. ¿Cuántos tienen pero muy enterrados sus talentos, esos dones? Entonces vamos a pedirle a Cristo Jesús que envíe su Espíritu Santo y que muchos hoy, con la pala de la fe, con la pala que diríamos de su conciencia, desentierren esos talentos y se pongan manos a la obra. ¿Qué ejemplos podríamos poner para hablar de talento? Bueno, nuestros 5 sentidos: vista, gusto, tacto, oído, etcétera, olfato. Bueno, pues pidámosle al Espíritu Santo que si tenemos ojos, bueno, pues que si tenemos ese talento, ese don de los ojos, veamos a Dios a través de la creación, veamos a Cristo Jesús en la Eucaristía, veamos a Cristo Jesús en nuestros hermanos, que con nuestros oídos escuchemos la palabra de Dios, escuchemos lo que nos conviene, que seamos capaces de escuchar las sugerencias y los consejos que nos dan para cambiar. Si tenemos una lengua, que usemos esta lengua, este talento para alabar, bendecir a Dios y no para decir palabrotas o tacos y menos aún blasfemias. Entonces, fijaros, tenemos talentos, tenemos también la capacidad, como decía en Corao, de perdonar. Bueno, pues pongamos a producir ese talento, ese don, esa capacidad que tenemos para perdonar. También el don que tenemos de saludar, de tener buenos modales, gestos amables con nuestros hermanos. Esa es la manera de producir, de hacer multiplicar nuestros talentos. Pues bien, querida familia, en síntesis, recordemos que en algún momento tendremos que darle cuentas a Cristo Jesús de nuestras obras, de nuestras acciones. Alguno podría decir, Padre, ¿y por qué tengo que rendirle yo cuentas a Cristo Jesús? En otro vídeo te lo explicaré. El día de hoy que te baste con saber que tendrás que darle cuentas a Cristo Jesús de tus obras y de tus acciones. ¿Y qué va a querer Cristo Jesús? Él va a querer recompensarte, premiarte, como lo vemos en el Evangelio de este día. Y atentos, porque estaba yo planteando otra posibilidad, y es la siguiente. Imaginaros que el que tiene uno negociando lo pierde. Bueno, pues, ¿por qué no decirle al dueño, mira, me puse a negociar, no lo hice de la manera más correcta posible, teniendo en cuenta mi inexperiencia y lo perdí?
bueno, pues por lo menos te has movido y has tenido la decencia de decirme que has perdido, bueno, pues lo que yo te di, lo que era mío. Bueno, pues a ver, ¿qué hacemos? A ver, pues mira, toma otro talento, a ver si esta vez te va mejor. Así que no tengamos miedo a fracasar. La cuestión es esforzarnos, porque ya sabemos lo que va a ocurrir. A base de esfuerzos, de intentarlo, de luchar una y otra vez, Cristo Jesús va a terminar multiplicando como esos 5 panes y esos 2 peces nuestras buenas obras. Así pues, no dejemos enterrados nuestros talentos ahí, bajo tierra, diciendo, bueno, eso es de Dios. Eso de la fe, eso de la iglesia, eso son cosas de los curas. No, es tu salvación. Con la pala, repito, de tu conciencia, desentierras esos talentos y ponte manos a la obra. ¿Para qué? Para recibir un premio abundante de parte de Cristo Jesús. No nos daría vergüenza, por Dios, que Cristo Jesús nos tenga que decir, inútil, holgazán, negligente, te di algo, no hiciste nada con ello. Entonces, vamos, pongámonos manos a la obra, repito, no te quedes con el último versículo, quédate pensando en positivo y hagamos lo que hicieron el que recibieron 5 y el que recibió 2, ponerse inmediatamente a negociar para multiplicar esos talentos. Y si todavía no sabes cuáles son tus talentos, ponlos en el banco de María y que negociando, trabajando, produciendo los pierdes, Dios te va a dar otros. No te va a dejar con las manos vacías, siempre y cuando Él vea que te mueves. Y al final verás cómo tus obras, cómo tus acciones se multiplicarán y podrás decirle, mira, me has dado esto, te entrego. ¿Y qué va a hacer el Padre? No, esto es tuyo, porque lo trabajaste. Pasa al banquete, al gozo de tu Señor. Pues bien, querida familia, hago una aclaración antes de acabar este vídeo. Muchas veces en los vídeos yo me explayo. Bueno, pues porque ya os lo había comentado. ¿Cómo me voy a meter yo prisa a mí mismo en medio de la naturaleza, teniendo un encuentro con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Así pues que por eso es que yo a veces tardo en estos vídeos, pero en las Eucaristías no. Bueno, pues la decorado, ¿qué tarde yo? Era un primer aniversario, tardaría 33, 34 minutos. En la de Mestas, 35 minutos, y eso pues no, sin omitir ninguna oración, con el debido recogimiento, respetando a Jesús Eucaristía, pero claro, ya en el momento del vídeo pues me tengo que explayar, porque aprovecho para tocar más en detalle cada punto del Evangelio. Así pues, yo me siento dichoso en este día, porque Mateo y Pelayo saben que en algún momento tendrán que darle cuentas a Cristo Jesús de sus obras y de sus acciones. Y me quedo muy contento porque ha quedado sembrado en su corazón el deseo de escuchar algún día de los labios de Cristo Jesús, bien, Mateo, siervo fiel y prudente, entra al gozo de tu Señor. Bien, Pelayo, por haber negociado con las virtudes, por haber hecho buenas obras. Pues bien, querida familia, nos despedimos con la bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta la próxima.